Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según cuando me estáis viendo. Bueno, hoy quería empezar mis vídeos del nuevo canal Nostromo 3.0, precisamente hablando del apocalipsis, precisamente hablando de versiones diferentes del apocalipsis que tenemos muy en cuenta hoy en día. Y tenemos muy en cuenta porque de alguna forma esta situación que nos está ocurriendo a todos de la pandemia nos tiene un poco con la vista puesta y con la mente, lo queramos o no, aunque sea en el subconsciente, precisamente viendo imágenes apocalípticas que están ocurriendo a nuestro alrededor, o por lo menos de un tiempo a esta parte, nos parecerían, ¿no?, precisamente apocalípticas. Quisiera deciros, antes de nada, que quiero dar una visión concreta, un poco críptica o diferente de lo que ocupa en definitiva nuestra vida en estos últimos tiempos, ¿no? Una visión distinta de toda situación que, como ya sabemos, en la que estamos todos inmersos, ¿no? Quizá un apocalipsis muy especial, porque estando todos dentro de casa, las cosas se ven de forma muy diferente. Quería llamar por eso a esta entrega, como os digo, Apocalipsis día 30, pues justo hoy que se cumple un mes del confinamiento obligado que estamos teniendo todos. Buscando similitudes, como os decía antes, esta situación me he encontrado una literaria muy interesante, una obra literaria que también nos habla de otro apocalipsis muy parecido, pero en este caso viene de fuera de la Tierra, precisamente la Guerra de los Mundos. Empezamos con con el análisis de esta similitud en cuestión, ¿vale? Orson Welles sacó a la calle, como sabéis, a los neoyorquinos radiando una invasión marciana, fingida, claro, pero muy bien radiada, ¿no? Y hoy nos meten en casa precisamente retransmitiendo la invasión de un virus por la televisión. Paralelismo, esto, claro, entre el COVID-19 y la guerra de los mundos. La pandemia que estamos sufriendo, que tiene paralizado a medio mundo, como sabéis, guarda, como digo, paralelismos muy interesantes con la obra de la Guerra de los Mundos en sus dos versiones. Primero, la novela de ficción del inglés Herbert Wells, H.G. Wells, de 1898, y la adaptación radiofónica posterior que hizo un estadounidense, Orson Welles, también, 40 años después, ¿no? Son paralelismos, como digo, con el mismo relato de fondo y por dos razones diferentes. H.G. Wells escribió en el epílogo precisamente de la Guerra de los Mundos, no sé si lo habéis leído, unas palabras muy inquietantes y muy, a día de hoy, importantes e interesantes, que afirman desde políticos, filósofos, pensadores, historiadores. Dicen: sea como fuere, estos acontecimientos han de cambiar nuestros puntos de vista con respecto al porvenir de lo humano. Ahora sabemos que no podemos considerar este planeta como completamente seguro para el hombre. Jamás podremos prever el mal o el bien invisible que pueden llegarnos. Es posible que resulte al fin beneficioso para nosotros, por lo menos nos han robado aquella serena confianza en el futuro, que es la más segura fuente de decadencia. Los regalos que ha hecho a la ciencia humana son extraordinarios, y otro de sus dones fue una nueva concepción del bien común. Estas son las palabras. Y tiene mucho significado, adquiere mucho significado, porque Wells hace esta reflexión como un epitafio casi, ¿no?, de su novela de ficción en la que relata la primera invasión a la Tierra por parte de los marcianos. En la Inglaterra de 1904, siglo y cuarto después de nuestro planeta, se encuentra bajo la amenaza de una pandemia. Y antes hayamos vencido esta pandemia,
En definitiva, de una forma u otra, como aquella obra de H.G. Wells que precisamente acabaron venciendo esa otra pandemia que venía precisamente de Marte, de un planeta cercano, ¿no? Bueno, las casualidades han querido que el virus o las bacterias hayan jugado también un rol diferente en la ciencia ficción de Wells. Siempre los marcianos perdieron la batalla en 1904, víctimas de la bacteria que convivían con los humanos, ya sabéis, ¿no? ¿Quién no iba a decir que el COVID-19, precisamente, un virus primo de la bacteria y muy cercano a esta, iba a confinar hasta el más pequeño de los seres humanos, el más insignificante? Ya veremos si cuando baje el nivel del agua, estas reflexiones que estoy haciendo ahora, bueno, profundas, más o menos profundas, que anuncian cambios radicales en la humanidad, siguen vigentes o no. Eso tenemos que verlo con el tiempo. O simplemente la olvidamos con el bullicio de los bares, aquellos bares, que lugares tan entretenidos, ¿no? Por otra parte. El otro llamativo paralelismo que encuentro entre nuestro mundo de hoy y la Guerra de los Mundos, esta vez en su versión radiofónica muy conocida, este paralelismo nos remite al poder de los medios de comunicación para movilizar a las personas, como ya sabéis, para sacarlas a la calle o para meterlas en casa, como están haciendo ahora, ¿no? Eran las 9 de la noche del 30 de noviembre de 1938, el día precisamente de Halloween, como todos sabéis. Y Orson Welles, pues, este joven actor de aproximadamente 23 años, su grupo teatral, Mercury Theatre, se sientan delante de los micrófonos de Radio Columbia Broadcasting System para interpretar ante toda la audiencia americana una novela de éxito. Ese domingo tocaba La Guerra de los Mundos, qué casualidad, con un guión adaptado para la ocasión por el propio Orson Welles y un tal Howard Koch, que traslada la escena desde Londres de 1904 a Nueva Jersey, precisamente la cambia de país. Y van a dramatizar la obra de Wells, aviso que volvieron a repetir cuando llevaban algo más de 40 minutos de programa, lo dijeron. Orson Welles comenzó su interpretación de La Guerra de los Mundos con unos cortes de un actor haciendo de periodista, muy interesantes por cierto, que presentaban una especie de boletín informativo al uso, ¿no? Donde contaban que un profesor canadiense de nombre Morse había avistado 3 explosiones en Marte, 3 explosiones muy visibles desde la Tierra. La consecuencia fue que muchos oyentes se echaron a las calles, como ya sabéis, para huir de aquella supuesta invasión marciana, ¿no? Las centrales de teléfonos que no dejaban de sonar y los periódicos de Nueva York se bloquearon de llamadas, se bloquearon totalmente en busca de información de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Precisamente Orson Welles y sus colegas de la compañía tuvieron que pedir perdón al día siguiente, casi de rodillas, y aseguraron que no esperaban tal reacción de la gente, ¿no? No sabían la repercusión que esta obra de teatro iba a tener en las mentes estadounidenses, ¿no? Ese programa, como sabéis, se ha convertido en un exponente máximo de la energía, de la fuerza que tiene la comunicación, bueno, para arrastrar a las masas, entre otras cosas. Y ese poder, pues bueno, como lo sabéis, continúa intacto, continúa tal cual, aunque disperso en más medios, muchísimas más publicaciones, más medios, como estáis viendo hoy en día. Al igual que los neoyorquinos que no habían visto a los marcianos, porque no lo habían visto. Era un supuesto profesor Morse de la Universidad de Toronto. Hoy, precisamente, desconocemos la cara del virus. Eso sí, en febrero recibimos todo tipo de detalles de los muertos por el maldito virus de China, por aquello que estaba ocurriendo y toda aquella parafernalia que ya conocéis. Que nos lo tomamos un poco a coña, verdaderamente. Yo incluso me incluyo entre ellos, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Salto mágico a Italia. El virus salta a Italia y nos encontramos que está a las puertas de Europa y está al lado de España. De tanto, ya sabéis que los grandes líderes que parecen marcianos verdaderamente, como Donald Trump, Boris Johnson del Reino Unido, este charado despeinado, ¿no?
ambos dos muy parecidos. O Jair Bolsonaro, famoso dirigente de Brasil, polémico, nos decía que ni caso, que no hay que hacer nada, no hay que hacer ningún caso. En contraposición, Angela Merkel, si sabéis, avisó de que iba en serio y de que se contaminaría hasta el 70% de los alemanes. No sé si os acordáis de este detalle, ya casi olvidado porque tenemos memoria de pez. Perdón. Pero ha ocurrido hace muy poco tiempo. Y ya mientras los líderes mundiales despachaban ocurrencias, la primavera avanzaba, pues ya sabéis que la primavera no espera a nadie. Perdón. No espera a nadie, ni siquiera al virus, ¿no? Se veía ya la explosión en los campos, se veía la explosión en las flores de los árboles. Ya estaba ahí a la puerta la primavera, ¿no? Y de hecho llegó mezclada con esa escena de televisión, con ese personal sanitario en los hospitales, ataviado como si fuera una película de ciencia ficción con plástico, como si fueran tiempos de carnaval, perdón, para defenderse precisamente de este puto virus. El aluvión de información que nos llegó entonces hizo que también vinieran un montón de fake news con esa información. Porque lo real, en la parte de la guerra que cada día nos trae este tal Fernando Simón y los hombres de uniforme, que llaman tanto la atención, ¿no? Llaman tanto la atención que pongan la tele por las mañanas y vean a estas personas uniformadas, que parece verdaderamente una obra de ciencia ficción. Si hace unos 6-7 meses nos enseñan estas imágenes, pues probablemente nosotros creeríamos pues, que es un montaje muy parecido al que hizo H.G. Wells. No sé si estáis conmigo de acuerdo en eso, ¿no? Estos hombres uniformados, la verdad, es que llaman mucho la atención en un estado democrático. Hemos obedecido en masa, hemos obedecido como hemos podido, algo que no vemos. Imagínense por un momento todo en una España vacía y estamos totalmente sugestionados por el virus marciano gracias a la potencia de los medios de comunicación, vuelvo a repetirlo, y sin dejar atrás las redes sociales, oírme, que están haciendo una labor increíble para concienciarnos, por una parte, de qué es lo que toca. Pero por otra parte, habría que tener más cuidado con hacerles caso, ¿no? Para no caer sobre todo en la llamada de la madrastra naturaleza. Vamos a ver, que retornando a la guerra de los mundos, que no me vaya el tema, no cabe duda de que esta pandemia va a traer muy duras consecuencias y no sabemos si grandes reflexiones, por lo menos queremos entenderlo así, como pronosticaba precisamente Wells. Puede que las bacterias nos salvaran de los marcianos, pero no podemos esperar que los extraterrestres nos salven del puto virus. El paralelismo quizá no da ya más. Pero hasta ahí es muy interesante que nosotros estemos confinados en casa con esta serie de artilugios que nos ha dotado la tecnología, que todos tenemos uno. Por ejemplo, este móvil que me está grabando, una televisión LCD o una tablet. Y no sabemos hasta qué punto la tecnología en el fondo está ayudándonos o también está pegándonos un pequeño empujón para que en definitiva nos acerquemos más al abismo del miedo, del pánico, del terror, porque los medios de comunicación, como he dicho antes, son muchas veces el cuarto poder, y estos medios de comunicación acaban al final dictando leyes que en definitiva acaban ardiendo al pueblo, ¿no? Otro tema relacionado con el apocalipsis y los días que están pasando, ya 30 desde el primer confinamiento, son todos los temas extraños que están ocurriendo en la naturaleza. Por un lado hay una parte bonita, que son los animales,
que están tomando, como en aquella famosa serie de National Geographic, creo que era, donde el humano desaparecía de la Tierra y la vegetación, los árboles, todos los animales toman precisamente relevo y ocupan prácticamente todas las ciudades, ¿no? Ahora lo hacen poco a poco, pero ¿qué pasará de aquí a 2 meses, por ejemplo, si sigue nuestra reclusión, ¿no? Pero otro dato que llega a nosotros en esta inmensa neblina que nos ha sumido el virus, por un lado informativa y por otro también psicológica, es que están ocurriendo una serie de hechos que, si bien no son exactamente eh, artificiales, podrían parecerlo. Podría parecer todo una escenificación de que alguien nos está intentando en este confinamiento meter miedo desde fuera, pero no. Lo cierto es que son hechos totalmente esporádicos, vamos a dejarlo ahí, y que la naturaleza nos está dejando ver. Por ejemplo, ese sonido que últimamente se ha sentido se ha podido oír en varias partes de España, también aquí en Andalucía, en Cádiz y en Sevilla. Ese famoso sonido llamado hum es un sonido que parece ser que viene del cielo en muchas ocasiones, en otras ocasiones de un sitio indeterminado, y que un poco nos pone alerta porque es un sonido desconocido, a veces, como sabéis, metálico, a veces como si fuera un tren que está corriendo por una vía, ese chirrear metálico, y que parece ser que tiene una explicación científica, que son, según algunos dicen, el choque a alta, en gran altitud de corrientes de aire diferentes, que crea ese sonido y que reverbera en la Tierra, ¿no? Lo que sí es cierto es que este sonido, además, en ocasiones viene acompañado de una serie de luces, de luminarias, que también se han grabado. Y bueno, esto la verdad es que no contribuye más que a recordar la novela de H.G. Wells, esa parte también que cuando se empieza a ver esos nubarrones y esa extraña configuración de nubes y esas luces que están llegando del cielo y que animan a las vainas que estaban hincadas en la tierra, llevaban mucho tiempo metidas en la tierra, ¿no? También nos recuerda a esa famosa novela de Wells. Y no solo eso, si ya lo que faltaba para ponernos más nerviosos, pues era en definitiva también la entrada de nuevo en actividad del volcán Krakatoa, que como sabemos, aunque esté el pequeño Krakatoa, porque el otro volcán hizo una explosión tremenda hace mucho tiempo y causó muchísimas muertes, la visión, la sola visión del volcán incandescente, sobre todo por la noche, en confinamiento, a través de los televisores o de los medios de comunicación o de nuestros móviles, la verdad es que a poco que lo pienses te ponen la carne de gallina. Porque en definitiva nos estamos dando cuenta que si fuéramos verdaderamente gente que se rige por las antiguas normas de la humanidad, veríamos que esto se parece bastante a un apocalipsis, por lo menos en sus primeras entregas. Y cierto es que algo de apocalipsis tiene, porque por lo que yo puedo entender, parte de lo que somos, parte de lo que el mundo se va a quedar en este confinamiento, y cuando salgamos de aquí hay otro nuevo mundo que saldrá con nosotros. No vamos a volver a ser las mismas personas, ni tampoco vamos a volver a relacionarnos de la misma manera. Y pienso que, bueno, que esta reflexión que hago hoy, relacionada precisamente con el día 30 de este apocalipsis, puede servir para, dentro de un tiempo, en el futuro, cuando veamos este vídeo, recordar qué es lo que estábamos pensando, cómo estábamos pensando en estos días de reclusión.
y cómo acabaremos siendo después de este confinamiento, ¿no? Y lo veremos en retrospectiva. Bueno, no os quiero calentar más la cabeza. Aquí termina este pequeño programa Factoría Nostromo 3.0, que me lo he currado desde casa con los medios mínimos y sin ningún tipo de, bueno, de pretensión más que entreteneros, ¿vale? Así que un abrazo fuerte. Espero que estemos aquí recordando quizás otras novelas, recordando otros libros, recordando una serie de temas que os voy a ir presentando poco a poco y mover un poquito a reflexionar sobre este confinamiento y las consecuencias que trae y también haceros pensar en otras cosas diferentes que no sean el COVID-19. O sea, yo he querido empezarlo de esta manera, pero casi estaba obligado a hacerlo, ¿no? Me parece que más adelante no voy a hablar de él y tengo otros temas ahí en la cartuchera esperando a ser sacado y a ser disparado. Así que un abrazo para todos, fuerza, ánimo y que de esta salimos, ya sabéis. Aquí se despide vosotros, vuestro amigo vecino Nostromo. Un beso.